Buenas noches. Oboato, Asurei, Oriofun. ¿Cómo están todos? Hola ya. ¿Cómo está Fabumi? Facolade, Faleche. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien ya? Aburo Aboye, Mauri. ¿Cómo está, querido? ¿Todo bien? Hola ya, Fajoque. Aburo Aboye ya. Buenas noches, Fadumade. Aburo Aboye. Pablito, ¿cómo está, Fachique? Ifacorede, Pri, Ifaoride, Aburo Aboye Faleche, Aburo Aboye Falaquemi. ¿Cómo están ahí con la nieve? Aburo Aboye Fayemi. Hola madre, ¿todo bien? ¿Cómo está usted? Ifani Bue, hija, ¿cómo estás? Aburo Aboye ya, ¿cómo está ya Karina? Bueno, primero de todo, agradecerle a todos, agradecerle que estén acá en este vivo. Eh, yo hoy tomé un tema que me parece muy interesante poder hablar y que podamos hablar con todas las personas que quieran saber un poco, ¿no?, de lo nuestro y que esto les pueda ayudar a su vida, que le pueda de alguna forma ayudar a su cotidiano, a su día a día, que es algo muy importante de lo que nosotros tenemos dentro de IFA. En IFA nosotros creemos que el poder de la palabra es algo muy importante. Nosotros creemos que el poder de la palabra puede transformar a las personas, puede cambiar a las personas y puede hacer con que cambien también nuestro entorno, que cambien nuestros objetivos, que cambien nuestras metas. Nosotros en IFA hablamos que tenemos dos caminos. Un camino se llama Onaire y el otro camino se llama Onamburuku, o sea, camino de luz y camino de oscuridad. Pero también creemos que nosotros podemos potenciar el iré, podemos potenciar la luz, podemos potenciar la positividad en nuestras vidas. Todo lo que nosotros desde que nacemos hemos hecho culturalmente es algo que viene siempre marcando algo muy negativo. Y ese negativo hace con que afecte nuestro día a día, nuestro cotidiano. Imagínense una cosa, cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos es llorar. Es lo primero que un ser humano nace, es llorar. Es algo que ya viene impregnado en nosotros. Cuando nosotros queremos ser alimentados, cuando tenemos hambre y somos bebé, lo que hacemos para poder reclamar es llorar. Cuando ya somos niños y somos un poquito más grandes, cuando queremos algo, queremos un juguete, queremos una comida, queremos algo, lloramos.
Y esto durante la primera etapa de nuestra vida sirve, funciona. Pero cuando uno alcanza una cierta edad, inconscientemente esto sigue ocurriendo y hace con que uno sin querer esté todo el tiempo potenciando lo negativo. Nosotros, por cultura, por forma de ser, por manejo, reclamamos demasiado. Reclamamos de todo lo que tenemos y reclamamos de las cosas que no tenemos. Es algo que culturalmente pasa a ser hasta normal o natural, pero que es muy negativo. En IFA nosotros creemos que todo lo que nosotros pronunciamos con la boca, potenciamos. Todo lo que sale de nuestra boca es potenciado a nuestra existencia. Si nosotros decimos palabras negativas, si hablamos todo el tiempo de reclamos, de culpas, de negatividad, lo estamos potenciando en nuestro día a día. Lo estamos haciendo con que cada día este negativo, esta oscuridad se haga presente en nuestra vida. Entonces, imagínense una cosa, voy a dar un ejemplo, ¿no? La palabra reclamar viene de la palabra clamar. Clamar significa pedir con vehemencia algo, pedir algo con mucha fuerza, con mucha voluntad. Eso es clamar. Reclamar es pedir doblemente esto. Entonces, cuando yo reclamo, lo que estoy haciendo es plasmando en mi existencia, es plasmando en mi día a día lo negativo. Por eso es muy importante que uno trate de trabajar el uso de la palabra. El traer para la vida de uno palabras positivas. El traer para el cotidiano de uno palabras positivas. El saber decir salud, paz, felicidad, prosperidad, trabajo, existencia, victoria, éxito, superación, determinación, crecimiento, evolución. El usar palabras positivas, usar palabras que uno pueda decir cotidianamente, nos ayuda día a día a ser mejores. Nos ayuda a que nosotros podamos tener mayor probabilidad de lograr nuestros objetivos. Hace de nosotros personas mucho más positivas. Cuando nosotros usamos palabras negativas, que es lo común, que es lo natural, y cuando yo digo usamos, hablo porque es algo cultural que nosotros venimos trayendo ya desde nuestro nacimiento y que después se impregna en nuestro día a día cuando somos adultos. Esas palabras negativas hacen con que nosotros vivamos todo el tiempo potenciando lo negativo. Y como yo les dije recién, reclamar es clamar doblemente, es pedir dos veces lo negativo. Entonces, cuando uso palabras no puedo, ¿por qué a mí me pasa? Esto a mí no me gusta, estoy cansado, no me gusta, ¿por qué no tengo dinero? No me sale ningún trabajo, estoy siempre peleando con mi pareja. Todas esas palabras negativas se potencian tanto que se hacen carne y hacen con que nuestro día a día, si era negativo, se transforme en algo aún más negativo. Algo que las cosas hacen con que todo sea mucho más pesado y más complejo. Si bien es cierto de que nosotros tenemos que entender una cosa, en IFA nosotros creemos que junto a nuestro Ori convive un Ayogún. Ese Ayogún se llama Elenini. Y cuando este Ayogún existe con nosotros, Elenini es el Ayogún del obstáculo y del infortunio. Él tiene un lado negativo porque al ser Ayogún es una energía de la oscuridad. Pero al mismo tiempo, nosotros con una perspectiva diferente de vida, lo podemos transformar a este Ayogún en algo positivo en nuestra vida.
porque el obstáculo es un elemento que tiene que ser superado. Y cuando nosotros lo superamos al obstáculo, damos un salto en nuestra evolución. Y para esto se necesita 3 elementos: voluntad, determinación y superación. Cuando nosotros creemos que el uso correcto de la palabra, y cuando yo hablo del uso correcto de la palabra, de decir palabras positivas, yo no le estoy diciendo que uno se tiene que autoengañarse. No tiene que decir que todo está bien, que las cosas nos van bien, que todo está feliz, que uno tiene salud cuando uno esté pasando por problemas. Cuando uno está pasando por una situación negativa, en vez de usar la palabra no puedo, ¿por qué a mí? No lo voy a lograr, estoy acabado, estoy terminado. Uno usar palabras positivas nos ayuda a superar mucho más fácil. Nos ayuda a superar las cosas, los problemas, las dificultades financieras, familiares, laborales, de una forma mucho más fácil. Entonces, en vez de decir no puedo, como mínimo decir voy a intentar, pondré lo mejor de mí, haré lo mejor que puedo. Cuando uno utiliza las palabras positivas, uno facilita a que todo se logre. Ahí vendría la pregunta, ¿y si yo uso la palabra positiva, si yo trato de ser una persona más positiva, decir palabras fuertes, potentes, con iré, ¿esto va a cambiar mi vida? Sí. ¿Va a cambiar mi día a día? Sí. ¿Va a cambiar el entorno que yo vivo? Sí. Porque cuando uno logra la transformación, las personas que forman parte de nuestro núcleo también lo van a hacer. Y aquellos que no pueden, lamentablemente, pero se tendrán que alejar, que es parte de la evolución. No siempre todos caminamos en un camino recto y derecho. Hay muchas bifurcaciones en el destino. Y muchas veces estas bifurcaciones hacen con que las personas tomen otros caminos, lo cual eso no está mal. Lo importante acá es que uno trate de focalizar siempre lo positivo, que uno trate de focalizar lo que realmente uno hace. La palabra es un decreto, es cierto. Acá lo que dice Marianela es correcto. Si nosotros usamos las palabras correctas, la vida cambia y facilita el trabajo de Ifá y Orixá en nuestra vida. Porque hay una visión muy equivocada de lo que es el ebó. Cuando nosotros hacemos un ebó, comúnmente las personas piensan que hacer un ebó es entregar en la mano de un orixá determinado nuestro destino, nuestra vida. Y en verdad, lo que hace el ebó es entregar a nosotros una herramienta espiritual y divina para que nosotros solucionamos nuestra vida y nuestro destino. Entonces, cuando nosotros hacemos un ebó para Exu, cuando nosotros hacemos un ebó para Obatalá, cuando hacemos un ebó para Ogún, recibimos la restitución de su axé por un ciclo, por una etapa de nuestra vida, para que nosotros podamos solucionar una cuestión, un problema, una dificultad o un obstáculo. Pero si nosotros, nuestro Ori, no es consciente de cómo utilizar esta herramienta, el valor que tendremos de ella va a ser mínimo. Cuando nuestro Ori, cuando nuestra conciencia, cuando nuestra perspectiva de vida es positiva, esta herramienta va a tener un valor enorme. Y lo que se haya hecho como ebó para Obatalá va a ser luz en nuestras manos. El ebó que haya sido hecho para Exu va a ser transformación en nuestras manos, va a ser dinámica. El ebó que se haya hecho para Ogún va a ser fuerza, va a ser determinación, va a ser perseverancia. Pero estos elementos solo son bien utilizados
cuando la perspectiva de vida, o sea, o no iré, esté realmente marcado en nuestro destino. Y eso se marca a través de nuestro Ori. Cuando nosotros hablamos de que Ori es la divinidad principal, es la divinidad más importante en la vida de un ser humano, es porque nada pueda llegar a la vida de una persona si su Ori no le permite. ¿Y cómo uno hace para que Ori permita que esta bendición llegue? ¿Cómo uno hace para que Ori permita que esta herramienta sea parte de nuestra vida? Con conciencia. Y esta conciencia se toma a través de qué? De la positividad, de ver la vida con una perspectiva real, pero positiva. Nosotros podemos ver la vida de una forma positiva, sin la necesidad de bloquearnos en la oscuridad. Y hablo de cosas sencillas del día a día, del cotidiano, cosas que nos pasan todos los días. Por ejemplo, cuando yo me levanto a la mañana a las 5 de la mañana, escucho el despertador y me pongo mal porque tengo que levantarme temprano, me pongo enojoso, me siento mal porque me tengo que levantar temprano y salir. En vez de tener esa perspectiva, pensar de que cuando suena el despertador significa que tendré un día más de vida, que tendré un día más de existencia, que soy bendecido por estar en este mundo con salud, con trabajo, con familia. Si yo cambio la perspectiva de la visión de que es despertarse a las 5 de la mañana, mi vida va a cambiar, mi perspectiva de vida va a cambiar. Si yo, por ejemplo, me voy a comprar una ropa que me gusta y no me entra porque tengo un poco de sobrepeso o un poco mucho, en vez de enojarme, sentirme mal y angustiado porque la ropa que quiero no me entra, pienso que tengo que bajar de peso, sí, por mi salud, pero que no me falta la comida, que estoy así porque me alimento bien, porque todos los días tengo un plato de comida en la mesa. Si yo me voy al centro y tengo que estacionar el auto y no encuentro estacionamiento, en vez de pensar y enojarme porque no encuentro un lugar a donde estacionar, pensar que más allá de que sea algo material, pude comprar un auto y si estoy hoy buscando un estacionamiento porque tengo un auto o porque tengo una moto y sentirme agradecido de haber logrado en vez de ponerme enojado por no conseguir un estacionamiento. Estas cosas son las que cambian la perspectiva de nuestra visión. Y en vez de enojarme y decir malas palabras, utilizo palabras más positivas, no autoengañándome, pero sí mirando la vida de una forma real, sincera, verdadera, pero positiva. Cuando uno ve la vida de una forma positiva, en verdad, las cosas cambian. Todo lo que uno tiene en la vida comienza a cambiar, comienza a mejorar. El Ebo ayuda cuando uno con su propio Ori está en sintonía, está en equilibrio. Cuando yo me peleo con mi propio yo, entro en Ibi, entro en Ayewu, me pongo negativo. Y esta negatividad me bloquea. Y esta negatividad me enferma. Y esta negatividad me hace tener problemas. Entonces, es un trabajo diario. Es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días porque somos humanos y seguramente en algunos momentos nos vamos a enojar, pero es como yo siempre digo, el enojo, el dolor, el sentimiento negativo van a existir. Lo importante es que uno sepa en qué momento frenarlo, no dejar que ese sentimiento sea algo continuo, no dejar que ese sentimiento te abrume, te bloquee, te aplaque, te encierre. Saber decir, sentí esto, poder sentirlo, poder saber que lo tuve y luego decir, ya está, tengo que ser positivo,
tengo que tener otra perspectiva, tengo que cambiar esta visión. Y todo esto nos ayuda para, no solamente nos ayuda a nosotros, ¿no? Como personas, también ayuda a nuestro entorno, porque todo lo que ocurre en nuestra vida, de una forma inconsciente o consciente, es traspasada a nuestros hijos, es pasada a nuestros nietos, es pasado a nuestros descendientes. Ellos van a absorber de forma consciente o inconsciente la forma en que nosotros vivimos, y una porción de esto lo va a afectar a su destino. Entonces, no solamente el cambio de perspectiva, el cambio de vivir en una forma más real y positiva nos ayuda a nosotros, como también ayuda a nuestros seres queridos, también ayuda al futuro de ellos, porque no solamente estamos forjando mejor vida, una mejor calidad de vida para nosotros, como también estamos forjando una mejor calidad de vida para nuestros hijos, una mejor calidad de vida para nuestros nietos. El hecho de trabajar la palabra no es solamente lo que se dice, es lo que se cree, es cómo uno puede creer en lo que dice, que la palabra esté en sintonía con nuestra conciencia, que la palabra esté en sintonía con nuestro sentimiento, con nuestra emoción, que lo que uno diga lo perciba, que lo que uno diga lo proyecte. Lo que se habla se utiliza como palabra, pero también se debe utilizar como un elemento de proyección, como un elemento de objetivo, de meta. Decir palabras positivas ayuda ya de por sí. Yo he hablado mucho con muchos babalao, con Ionifá, con Baba Lorixá, y me han dicho, nosotros siempre hablamos del ofo, ¿no? El ofo. Y me decían, el ofo es la palabra llave maestra en el idioma yorubá para encantamientos, para potenciar encantamientos, ¿no? Magia, medicinas. Y yo tengo un pensamiento diferente. Para mí el ofo existe en todos los idiomas, en el portugués, en el inglés, en el español, en el latín y claro en el yorubá, que es la madre de todos los idiomas, ¿no? Pero el ofo es usado cuando la palabra es bien dicha, y cuando nosotros hablamos de ofo, hablamos de potenciar la palabra de una forma positiva. Entonces es cierto, hay ciertos rezos, oraciones en Yorubá que son milenares y que son usados para potenciar cuestiones muy importantes en la vida religiosa. Pero la palabra bien utilizada también es un ofo. La palabra bien utilizada es una palabra que hace con que nuestro destino se endulce, que nosotros podamos acariciar el iré, podemos acariciar tener una vida con salud, con paz, con armonía, con prosperidad, con felicidad, con progreso. No es que solamente sea la palabra, pero la palabra es esencial, porque la palabra es la expresión de nuestro Ori. Es por eso que nosotros, dentro del culto de Ifá y Orixá, pedimos siempre que todo lo que se hable, lo que se pida en voz alta, porque todo lo que nosotros sentimos en nuestro corazón y todo lo que nosotros almacenamos en nuestro Ori es concretado a través de la palabra. Entonces, si nosotros usamos esa palabra de una forma correcta, si usamos essa palavra desde uma perspectiva positiva, vamos a tener maior alcance a la realización. El poder realizarse, el tener una buena vida,
depende de cómo uno ve a la vida, de cómo uno ve al mundo. Si nosotros tenemos a la vida como un obstáculo, si nosotros tenemos la vida como un problema, nuestra vida será doblemente un obstáculo y será doblemente un problema. Si nosotros estamos pasando por un problema de salud, este problema, al ser tomado de una forma negativa, se va a potenciar. Nosotros alimentamos todo lo que está en nuestra existencia a través de la palabra. Si nosotros tenemos un problema de salud, o tenemos un problema financiero, o tenemos un problema conyugal, y estamos todo el tiempo hablando palabras negativas sobre esto, en vez de buscar una solución, lo que estamos haciendo es potenciando con que esto se haga mayor. Estamos haciendo para que la situación se agrave, se haga más compleja. Es muy importante trabajar la palabra, pero también trabajar la conciencia. Y junto con la conciencia, trabajar el corazón. Como yo dije anteriormente, uno puede pasar por malas situaciones, uno puede sentirse mal, uno puede sentirse angustiado, uno puede sentirse nervioso, uno puede perder la calma. Claro que sí, somos humanos. La cuestión está en la cantidad de tiempo en que esto haga parte de nosotros. Cuando nosotros dejamos que lo negativo se haga carne, hacemos con que lo negativo esté conviviendo con nuestra vida y esto nos consume energía espiritual, nos consume fuerza, nos consume salud, nos consume objetivos. Si nosotros logramos con que este sentimiento sea corto y que en un lapso de tiempo se lo puede transformar, darle un punto final y tratar de cambiar la perspectiva de lo que estoy viendo, esto cambia. Esto cambia. También es importante otra cosa. Cuando nosotros hablamos de la palabra, hablamos de la gratitud. Algo que es muy fundamental en la vida. Nosotros también estamos forjados de una manera, principalmente los que vivimos en un mundo occidental, de demostrar muy poco lo que sentimos por los demás y dejar con que sentimientos negativos como la envidia, como el odio, como el rencor, como el dolor, como la impotencia esté presente en nuestra vida. Si nosotros comenzamos a utilizar la gratitud y la solidaridad como parte de nuestro destino, en la palabra y en la acción, también estamos haciendo un trabajo enorme para nosotros como personas y para nuestros seres queridos. El aprender a decir te quiero, te amo, estoy orgulloso de ti, sos una persona fundamental, sos importante, lo que haces muy bien, saber valorar a las personas, saber dar valor a lo que las personas hacen por los demás, saber apoyar a las personas que están creciendo, saber apoyar pero desde la palabra, desde la actitud, en vez de criticar, valorar. En vez de menospreciar, darle importancia. En vez de querer humillarlo, ayudar a que se supere. Este es el mejor trabajo que se puede hacer, tanto para uno como para el otro, porque todo lo que uno pasa, uno recibe. Tal vez no de una persona, pero sí lo recibirá de otra. Y uno siempre debe hacer todo con el pensamiento de no esperar nada de nadie, sino hacerlo, porque la gratitud es algo que se hace sin pensar en la respuesta. Se lo entrega, es algo que se lo da, uno lo da.
El saber decir a las personas gracias, por favor, el saber entender los tiempos, el comprender que no todos vamos a la misma velocidad, el entender a las personas desde su perspectiva y no querer que todas las personas piensen como uno, convivan como uno, hagan como uno, nos ayuda a valorar, nos ayuda a amar, nos ayuda a sentirnos bien, porque no estamos en una competencia. La vida no es una competencia. La vida es dar, es mostrar amor, es valorar, es responder a las personas con valor, con respeto, con amor. El poder de la palabra, en un sentido, es en la expresión del amor y de la conciencia. Si nosotros podemos demostrar a las personas que la amamos, si nosotros podemos demostrar a la vida que la amamos, que amamos estar vivos, que amamos hacer parte de la existencia, nuestra vida va a ser mejor. Vamos a tener una vida mucho más dulce, una vida más placentera, una vida equilibrada. Él, en vez de decir no quiero, decir voy a probar. El no decir no puedo, decir voy a intentar. No es engañar al destino, es adaptarlo al destino a otra perspectiva. Es mirar la vida desde otra visión, entenderla, comprenderla y también colocar en práctica lo que uno dice. La palabra sola es palabra. La palabra acompañada de acción es realidad. Cuando queremos realizar, decimos y llevamos a nuestra palabra a la acción, la proyección de nuestro existir. El creer que cada cosa que yo digo es un documento firmado y todo lo que yo digo voy a llevar a cabo porque es lo que quiero. Voy a tener una estrategia, voy a armar un proyecto, voy a lograrlo porque lo voy a hacer. La vida, nosotros tenemos una etapa y esa etapa que estamos aquí en este mundo, lo tenemos que aprovecharlo porque es una bendición. El vivir y el existir es algo que nos toca hoy y lo tenemos que hacer de la mejor forma. Y la mejor forma es mirando la vida de una forma positiva y ligeramente negativa, no lo contrario. Es mirar el destino como una bendición, es mirar los obstáculos como elementos de superación, es mirar lo que no logré como una bifurcación, porque yo debo seguir, yo debo crecer, por mí y por los míos y por los que vendrán. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva, la vida cambia, el destino cambia. Todos encontramos en esta vida una enorme de ser mejores. Y Fá nos enseña a través del Odu o BAT, un Odu que conozco bastante porque es de una persona que la quiero mucho, que nosotros somos los que tenemos que forjar nuestro destino. Somos nosotros los que tenemos que caminar y aprender a utilizar las herramientas que nos entregan. Cuando nosotros valoramos lo que tenemos, nosotros proyectamos a lograr cosas mayores. Y el valor de las cosas que tenemos tienen que ver principalmente con saber disfrutarlas, saber aprovecharlas al máximo, saber valorarlas, demostrar la valorización a través de la palabra, saber agradecer, estar orgulloso de cada uno de aquellos que hacen parte de nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, encontramos en un día toda la casa sucia,
el servicio por lavar, el piso sucio. En vez de enojarnos y mirar que hay un montón de cosas que hacer, que ayer tenía la casa brillando y hoy tengo toda sucia, en vez de gritar y enojarme, agradecer de que esto significa que hay personas, esto significa que hay vida, que hubo personas que trajeron felicidad, trajeron alegría, trajeron amor a mi hogar. Lo sucio se limpia, pero el amor es eterno, queda en uno. La felicidad queda en uno. La alegría que uno vive en momentos de familia, de amigos, es importantísima. El saber valorar a las personas, porque también uno cuando entra en los grupos y en el Face, ve muchas palabras, de muchas frases, de muchos mensajes como no confíe en todos, no todos son amigos, la gente no es buena, hay que saber en quién confiar, tengan cuidado. ¿Qué cuidado? El cuidado se habla del momento en que vivimos. Uno no tiene que depender del sentimiento de los demás. Uno tiene que vivirlos en el momento en que se te lo dona, en el momento en que teoría está en comunión con el tuyo. Mañana no estará. No lo transforma a él en una mala persona. Lo transforma a él en una persona que tomó un camino diferente, una persona que tuvo otra perspectiva de vida, una persona que está pensando diferente. No quiere decir que sea una mala persona porque se corrió de tu destino, pero el haber disfrutado de esos momentos, haber disfrutado de una amistad, haber disfrutado de un familiar, de un ser querido, no tiene precio. Y estas cosas alimentan el alma, alimentan al ser, alimentan a la vida. Entonces, en vez de mirar lo negativo, que fue decir, esta persona me engañó, esta persona me ha traicionado, es una mala persona, pensar en las cosas buenas que vivieron juntos, pensar en los momentos que te entregó parte de su vida, que estuvo a tu lado, que fue tu amigo, que ha escuchado una música contigo, que ha bailado contigo, que se ha reído con vos. No pensar en lo negativo, porque todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra existencia, cuando las personas encuentran una bifurcación, cuando las personas necesitan buscar otro camino, la rotura siempre es dolorosa. Siempre vamos a sufrir cuando hay una rotura. Es normal, el ser humano necesita encontrar un motivo para seguir su propio destino. Y eso no lo hace de él negativo, no lo hace de él una mala persona. Solamente hace de que tiene que seguir buscando su propio destino o encontrándose a sí mismo. Estas cosas pasan y ocurren. Lo que ocurre con nosotros es lo que importa. La visión y la perspectiva de la vida que nosotros tenemos. Y es ahí a donde tiene que haber el cambio. Porque estas palabras negativas de me ha engañado, me ha traicionado mi confianza, yo que creía en su palabra al final, esto me negativiza, esto reclamar, el hablar mal, el culpar a los demás, el juzgar a las personas, me trae a mí a Jogún, me trae a mi vida a Ofu, la pérdida, me trae a mi vida a Arun, la enfermedad, me trae a mi vida lo negativo. Entonces, yo tengo que aprender a valorar lo que me dio la solidaridad, que tuvo conmigo en un momento. Y los próximos momentos ya hacen parte de su propio destino, no del mío. Es importante el valorarse. Es muy importante el quererse, el que uno diga, yo primero, yo hago por mí, yo miro por mí, eso es muy importante, pero sin perder la empatía, sin perder el valor por la vida, el valor por el ser humano, el valor por las personas. Uno tiene que tener un grado de amor propio y eso es importante porque en la vida es importante tener amor propio, es importante tener autoestima,
Es importante creer en uno mismo, pero el culpar a los demás, el juzgar a los demás, el creer que la crítica va a ser algo positivo en mi vida, el desvalorizar, el humillar al otro, esto no ayuda, esto no colabora en nada. Lo que uno tiene que tratar de hacer es mirar lo que uno hizo de bien y lo que uno hizo de mal. Lo que hiciste de bien, tratar de potenciarlo, trabajarlo para que a cada día sea mejor todavía. Y lo que hiciste de mal, tratar de ir transformando, tratar de ir cambiando día a día. Uno no va a lograr hacer todos los cambios que hay que hacer en una vida, pero todo lo que vos logres va a ser importante. Todo lo que vos logres va a ser diferencia para ti, va a ser diferencia para tu hijo, va a ser diferencia para tu nieto. Por lo que vos hiciste fue un salto de evolución. Los cambios que lograste, diste un salto en tu evolución y en la evolución de tu linaje, porque lo que vos lograste superar como vicio va a hacer con que tus nietos, con que tus hijos y toda tu descendencia lo supere. Lo vas a mejorar tu vida, pero también va a ayudar a mejorar la vida de todos aquellos que te siguen y todos aquellos que vendrán y de todos aquellos que te escuchan y de todos aquellos que te miran y te observan. Nosotros dentro de IFA creemos muchísimo en el poder de la palabra. Creemos que la palabra es algo que puede atraer a la felicidad, puede atraer a la salud, le puede atraer al bienestar, al progreso, al crecimiento, al éxito. Las personas que logran vivir con esa perspectiva de vida son las personas que tienen éxito, son las personas que se desligan del negativo. Estas personas son exitosas. Las personas que viven con rancor, con dolor y con negatividad son las personas fracasadas. Y cuando yo hablo de fracaso, no es menospreciando a nadie. Cuando hablo de fracaso, hablo de las personas que se golpean con el mismo obstáculo 1000 veces. Por ejemplo, consiguen 20 trabajos y en ninguno de esos trabajos funcionan, pero la culpa es del jefe, pero la culpa es que el trabajo no era bueno, porque la culpa son porque mis compañeros son muy negativos, y uno no se hace cargo. Al no hacerte cargo vos de lo que tenés que hacer, hace con que siempre tropeces con el mismo obstáculo. Y esto es ser fracasado. La palabra fracaso no es una palabra que uno tiene que tomar como humillación. Es una palabra que uno tiene que tomar con superación. Es decir, has fracasado no, no significa que te estén marcando un destino demoledor negativo. Significa que la próxima vez que lo apuestes, no podés hacer de la misma manera. Tenés que ver con otra perspectiva. Tenés que buscar un cambio. Tenés que buscar una transformación. Y por eso nosotros estamos forjados con inteligencia. Por eso estamos forjados para poder hacer de nuestra vida algo mejor, poder mejorar nuestro entorno, poder mejorar nuestro destino, poder hacer con que cada día, día por día, sea mejor, porque eso es un ejercicio. Es un trabajo que se hace todos los días. Nosotros podemos hacerlo. Las personas pueden ser mejores. Nosotros podemos vivir de una forma mejor, porque la perspectiva, cuando la cambias, tu destino comienza a ser más amplio. Cuando uno utiliza palabras muy negativas en el día a día, el orí, lo que tiene que ver con nuestra esencia espiritual, se bloquea, se cierra y nosotros vemos solamente al árbol, no vemos el bosque, vemos solamente el obstáculo,
pero miramos para arriba y no para los costados. Y al mirar para arriba vemos lo alto y grande que es y ya pensamos que no lo vamos a poder superar. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva, cuando vivimos en Onaire, en el buen camino, nosotros podemos ver el bosque y podemos ver los lugares y espacios que podemos cruzar. Podemos ver que no son obstáculos, sino son partes de nosotros y que nosotros caminando un paso de cada vez vamos a poder cruzar todos ellos, vamos a poder lograrlo. El tema está en cómo lo vemos. El hecho de potenciar una vida mejor a través de la palabra nos ayuda a vivir con gratitud, nos ayuda a vivir con solidariedad, nos ayuda a consolidar un destino positivo. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, pero sí que los problemas van a ser superados de una forma mucho más sencilla, de que sí, los problemas que tengamos van a encontrar una salida más rápida, de que nosotros vamos a poder vivir mayormente del tiempo bien y lapsos del tiempo donde vamos a tener que estar preparados rápidamente para superarlos. Nuestro cerebro es una máquina que funciona a través del poder de nuestra conciencia y de la divinidad de nuestro origen. Si nosotros trabajamos al contrario, en vez de usar primero el cerebro, después la conciencia y por último la divinidad, cambiamos y usamos primero la divinidad influye en la conciencia y la conciencia carga, llena el cerebro. El trabajar al contrario, nuestra fuente de energía mental y espiritual nos hace fusionar con un destino más real, más verdadero. Entonces comenzamos a sacar de nuestro cuerpo esta cantidad de capas culturales que fuimos impuestos. Impuestos a reclamar porque llueve, impuestos a reclamar porque hace frío, impuestos a reclamar porque hace calor, impuestos a reclamar porque hay feriado, porque hay trabajo, hay demasiado. Este tipo de quejas diarias que hacen parte de una cultura de reclamo son las que terminan mostrando en nuestra vida un lado tan negativo, tan bloqueado, tan cerrado, que no nos deja ver la realidad, que la realidad es que existimos y que el existir es hermoso y el que compartir es bello y el que reírse es fenomenal y el que levantarse a las 5 de la mañana significa que estoy vivo, que existo, y el que poder encontrarse con amigos, con familia, el poder estar significa que estoy existiendo. Y el existir es una bendición de Olodumare. Nosotros vinimos a este mundo siendo ya una bendición de Olodumare y tenemos que aprovecharlo y lo tenemos que vivir al 1000%. Por eso, aprovechen su palabra todos los días para agradecer. Sean positivos, utilicen palabras hermosas, utilicen palabras fuertes, utilicen palabras de superación, palabras de victoria, palabras de crecimiento. No se queden con el bloqueo cultural de yo no puedo o yo no nací para esto. Todos venimos a este mundo porque tenemos una misión que cumplir. Todos somos importantes ante los ojos de Olodumare. Todos somos importantes. Cada ser nacido es porque vino aquí a cumplir una misión, cumplir un destino y dejar plantada una semilla. El cambio de nuestro día a día, el cambio de nuestro cotidiano, depende en gran parte de lo que decimos.
porque todo lo que potenciamos con la palabra lo agregamos a nuestro ser como herramienta que va a funcionar para que podamos superar, para que podamos crecer, para que podamos avanzar, para que podamos seguir adelante. Porque esta vida es única, es irrepetible, es sagrada y es bendecida. Mejoren la palabra y vamos a mejorar todos. Que tengan una buena noche y que realmente este pequeño vivo les ayude a todos a tener una mejor vida, un mejor día a día. Que Olodumare los bendiga, que Oromila siempre le dé a todos ustedes una fuerza tremenda para seguir adelante y que todos los orishás siempre le den todas las herramientas necesarias para que esta sea la mejor de todas las vidas. Los quiero mucho. Aboru, Aboye, Aboxixé, Oboato, Oru Ofun, Axeireu.